sus hijos. Yo quiero que cante esto con revelación y con sus manos levantadas. ¿Ok? ¿Está listo? Está un poquito alto ahí, pero se me va a ayudar. Dígaselo ahí. Hay un poder que sale de la boca de Dios. Me está empoderando para hacer mayores cosas que Él. Hay un poder que sale de la boca de Dios. Me está empoderando para hacer mayores cosas que Él. Mayores obras que tú. Haremos en tu nombre mayores obras que tú. Haremos en tu nombre mayores obras. Haremos obras que tú. Alábale con todo su ser y su cuerpo. Santo. ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches, Dios les bendiga a todos. Esto es Gracias a Dios, es viernes. Una transmisión totalmente en vivo de la comunidad cristiana Masad Ulam. Transmitiendo aquí desde casa, desde la congregación Masad Ulam. También me acompañan. Idalia Castro, Chicha Pacato. Axamadai, Javier Castro. Reciban un saludo, reciban una bendición, reciban todos nuestros mejores deseos de que se encuentren muy bien, de que estén creciendo ante otra cosa, que de las que están sucediendo, sobre todo estén creciendo en fortaleza, en espiritualidad, en animosidad, en paciencia, en perseverancia. ¡Wow! Tienes de dos. O ves todo catastrófico o ves una oportunidad para hacer de una buena vez por todas lo que Dios quiere que seas. Así es que ánimo, ya falta menos. Gloria a Dios, hay que ir tomando forma de una vez para que no nos pasen 2 o 3 veces al horno de fuego. Hoy es día de empezar la transmisión de fin de semana. Ya lo sabes, viernes, sábado, domingo, lunes, todos estos días 8 de la noche transmitimos con diferentes temáticas, con diferentes puntos de vista para todos y todas. Tenemos material, tenemos ahí hoy, gracias a Dios es viernes, mañana ya sabes, tenemos transmisión para jóvenes. Domingo 10:30 de la mañana tenemos nuestro culto en vivo, el mensaje que tiene para nosotros la palabra de Dios. También tenemos domingo por la noche un programa que está causando ámpula. Me escriben, me postean, me preguntan. Qué bueno, eso me da gusto porque de una u otra manera estamos haciendo que las personas se interesen en la palabra de Dios. Este programa Biblia a Profundidad, donde estamos contestando, ¿verdad? Hay temas escabrosos, temas no fáciles. Y el día lunes, ya sabes, tenemos nuestro discipulado 8 de la noche, a excepción del domingo que tenemos 2 programas. El domingo tenemos 2 programas, 10:30 de la mañana nuestro culto y 8 de la noche Biblia a Profundidad. Bueno, te voy a dar rápidamente nuestra barra de programas. Hoy vamos a hablar de el significado del vino de la Pascua. Mañana, los chavos, tengo una transmisión un poquito diferente a lo que estamos acostumbrados. Mañana les voy a contar una narración, una narrativa que nos va a dejar muchas enseñanzas. Mañana hablamos de el joven que no quiso ser rey. El domingo en nuestro servicio vamos a hablar de la vida reflexiva, de la Biblia interior. Y ese mismo domingo por la noche, por ahí escogí un tema de los más representativos porque me han hecho la pregunta, ¿verdad? Si tenemos un Dios sanguinario que manda matar y manda deshacerse, y sobre todo cuando la gente no está acostumbrada a leer la Biblia, que dice acaba con todos, hasta con los animales, y no entienden por qué. Y me han preguntado, ¿qué tenemos un Dios sanguinario? Escogí un temazo, la matanza de los cananeos, que nos va a servir como puntal para poder dar solución a todos los problemas de estas órdenes que da Dios. Y el día lunes, a propósito de que estamos, ¿verdad?, en todos estos días viendo en
todo el mundo manifestaciones, protestas, pronunciamientos acerca del Día Internacional de la Mujer. Vamos a hablar de lo que aparentemente, según la cultura, según la idiosincrasia, según la globalización, lo que es una mujer moderna, lo vamos a confrontar en contra de la palabra de Dios, a ver, ahora sí que como diría mi mamá, ¿de qué cuero salen más correas? Ya está viejito ese dicho, pero así decía mi mamá. Luego me escribe alguien y me dice, pastor, esta vez no dijo ningún refrán. Bueno, es que no siempre voy a decir, no es la Biblia para que la mencione cada vez. Vamos a hablar entonces del significado del vino de la Pascua. Acuérdate, estamos hablando de la Pascua ya desde hace 2 programas y recuerda, la primera de 7 fiestas que Dios ha instituido en la Biblia para revelarnos el plan universal de salvación, no solo individual, porque muchos te hablan del plan individual. Hay un plan universal para toda la humanidad y es lo que estas fiestas nos ilustran, nos enseñan. Seguimos hablando de la Pascua, hoy terminamos porque dentro de 8 días vamos a hablar de la fiesta de los panes sin levadura y el día 28 estaríamos precisamente celebrando Pascua, pero te vamos a estar hablando de todas y cada una de las 7 fiestas. Hoy hablamos la culminación de la Pascua. Seguiremos hablando de ella conforme se acerque la fecha, pero ahorita solo a manera de dejarlo como escalafón, como esqueleto ahí, como base. Terminamos por el día de hoy para dentro de 8 días hablarte de la siguiente fiesta, que es inmediata. El día 28 celebramos Pascua, el día 29 empezamos con la siguiente fiesta, que es la fiesta de los panes sin levadura. Así es que estate muy atento porque te va a asombrar como todo lo que Dios instituye en estas fiestas es verdaderamente simbólico para el presente y para el futuro. A todos los que me están pidiendo que vuelva a repetir los temas, no creo que sería justo para los que ya han estado desde el principio siguiéndonos, pero les tengo una solución. Consulten nuestro canal de YouTube, ahí tienen todas las listas de reproducción de los temas que hemos dado y ahí lo pueden encontrar con todo gusto, sí como no. Te damos los medios de comunicación. Amén. Por Twitter es @masadadulam. Por Facebook es .com/masada.adulam. El número del WhatsApp 55 83 88 20 35 y el de línea directa al 55 76 90 95 89. El email es masadadulam@gmail.com, todo con minúscula, S en Masada en todas nuestras redes, y por YouTube es Israel Chapa, todo con mayúscula, una sola R. Bueno, gracias a Dios. No tiene mucho tiempo que estamos en YouTube, no tiene realmente mucho. Casi todos los mensajes solo los estábamos transmitiendo por Facebook, por Anchor, que es una plataforma de podcast, por algunas otras redes, inclusive por Spotify. Pero alguien me sugirió abrir el canal de YouTube y gracias a Dios ya tenemos 1500 views. 1500 ya. No, para muchos, si lo comparas con redes sociales de famosos, pues no es nada. Pero en estos días, para que la gente pueda oír palabra de Dios, se me hace un buen inicio, porque solo es eso, un buen inicio. Bueno, hablemos entonces del significado del vino de la Pascua. Pregúntate algo, amigo, iglesia. ¿Por qué durante la Pascua Jesús les mandó a sus discípulos que tomaran vino como símbolo de su sangre? Ojo, y aquí empiezo a hacer la diferenciación. No mandó que alguien se la tomara al frente de todos y todos viéramos, como ya sabes quiénes hacen, ¿verdad? Y sí, lo admito, hoy vengo con espada desenvainada. Entonces, Dios instituyó, Jesús mandó a los discípulos a que tomaran todos, no solo alguien representativo hasta adelante, ese día en una reunión especial, en esta celebración de esta fiesta de la Pascua, vino y después la asoció con su sangre. ¿Por qué? ¿Qué es lo que representa? Vamos a ver qué dice la Biblia y de ahí vamos a aprender. Recuerda, aquí no nos imaginamos nada, no le damos libre interpretación, no de repente lo agarro de un tema de moda. No,
Solo Biblia, pero de una manera aplicada. No te asustes si es la primera vez que nos escuchas. Aquí tratamos de no hacer, por lo menos en estas transmisiones de enseñanza, nada de tipo técnico. Vamos a hablar con un lenguaje lo más coloquial posible para que todos entiendan. Y sobre todo nos interesa que lo puedas llevar a la práctica y lo más importante, que lo comprendas para que lo realices. ¿Qué dice la Biblia sobre este significado? ¿Qué representa el vino? Mateo 26, versículos 27 al 29 dicen: Después tomó la copa, dio gracias y se la ofreció diciéndoles: beban de ella todos ustedes. Esto es mi sangre del pacto, que es derramada por muchos para el perdón de los pecados. Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante hasta el día en que beba con ustedes del vino nuevo en el reino de mi Padre. Bueno, ¿qué es lo que debemos de aprender de esto? En primer lugar, Jesús sabía que tomar vino como símbolo de su sangre derramada haría en nuestra mente algo así como una imagen que se grabaría profundamente el sentido del cómo fue que se obtuvo esa sangre. Es decir, cuando Jesús deja esta imagen, este símbolo, ¿verdad?, en el vino sobre la, ¿cómo decirlo? Pues sí, la imagen, ¿verdad? Sobre la asociación de imágenes de su sangre derramada, era para que se nos grabara profundamente el hecho de que Él sufrió y murió para que nosotros pudiéramos ser perdonados. Por eso dice en 1 Corintios 11:25, hagan esto todas las veces que lo hagan, que la beban, siempre tienen que recordarse de mí. Jesús nos amó, nos lavó de nuestros pecados con su sangre. Ahorita te explico cómo es este rollo. Apocalipsis 1:5 lo dice de esa manera, pero también primera carta de Juan, capítulo 1, verso 7. Pero si vivimos en la luz, así como Él está en la luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. La sangre de su Hijo Jesucristo nos limpia de todo pecado. Mucha gente entiende que Dios perdona pecados por medio de la sangre de Jesús, pero no se dan cuenta de cómo lo hace. Y si tú no te das cuenta de cómo se hace algo, ¿cómo pues vas a entender a cabalidad qué es lo que está pasando? El apóstol Pablo explica que casi todo es purificado dependiendo de algo. Mira, Hebreos 9:22 lo dice. De hecho, la ley exige que casi todos sean purificados con sangre, pues sin derramamiento de sangre no hay perdón. Casi todo es purificado según la ley de Dios, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Es decir, si no hay un derramamiento de sangre, no hay perdón de pecados. Aquí la palabra que está muy interesante es remisión, como está en la versión que se nos acaba de leer, que se traduce del griego aphesis, que significa libertad. Es decir, que si no hubiera un pago de sangre, no seríamos libres, no solo perdonados, sino libres. Antiguamente Dios dio instrucciones a los sacerdotes para que cumplieran con ciertos deberes. Entre ellos se incluía un sistema de limpieza y purificación por medio de sangre de animales sacrificados. Esto solo era una prefiguración del derramamiento de sangre de Cristo. El sacrificio máximo por el pecado fue cuando Él fue clavado en una cruz. Él mandó al pueblo de Israel que cumpliera con este régimen temporal de ritos de limpieza del pecado. Los sacrificios de los animales en su tiempo sirvieron como precursores del único y verdadero sacrificio que habría de venir, el de Jesús, quien una vez, como dice Hebreos, la carta a los Hebreos, una vez y para siempre pagaría la pena por los pecados de todos. La Biblia nos enseña que la vida está en la sangre, por eso hay que poner mucho énfasis, porque ¿cómo es esto entonces de que si alguien no derrama sangre no hay perdón de pecados, no hay libertad de pecados? ¿De dónde sale esto? Bueno, esto viene desde el inicio de la Biblia, viene desde Génesis capítulo 9, versículo 4, que dice así: Pero no deberán comer carne con su vida, es decir, con su sangre.
Es decir, la Biblia nos enseña que la vida está en la sangre. Entonces, si una persona pierde suficiente sangre, ¿qué le pasa? Se muere. Se muere. Por lo tanto, la sangre derramada es lo que paga la pena de la muerte impuesta como resultado del pecado. Es decir, la Biblia dice, todo el que peca tiene que morir. Entonces, si se derrama sangre, la paga de esta sangre es por la muerte del que está en pecado. Jesús derramó entonces por eso su sangre en la cruz y de esta manera murió por los pecados de toda la humanidad. Nosotros debemos de tener en cuenta muy seriamente este simbolismo cuando participamos de la Pascua, o como llamamos, ¿verdad? También en las congregaciones cristianas, Santa Cena. Esa pequeña porción de vino, porque a diferencia de la iglesia tradicional, en la iglesia verdadera de Cristo, remarco, reitero, entrecomillo y subrayo, reitero, otra vez, verdadera de Cristo, sí repartimos vino. Ah, pero no es un vino del que quiera. No es como que llegas y me da un vodka tonic. No. No es como que llegas y me dices, me da un Cabernet Sauvignon. Bueno, si me agarras de buenas te doy uno. No tampoco. Hay un vino muy especial. No es que sea sobrenatural, fuimos a por él o a tierras de Israel. No. Normalmente utilizamos vino kosher, vino que tiene una preparación especial sin fermento. O sea, como se bebe, o en su defecto vino de mesa, no es un vino que te embriague como tal. ¿Explico? Ahorita te explico por qué nosotros repartimos vino en la Santa Cena y no juguito de uva, no boing de uva, no cualquier otra cosa. Porque la Biblia dice vino, por eso lo hacemos. Pero te decía, Jesús derramó la sangre en la cruz y perdonó los pecados de la humanidad. Cada vez que tú y yo participamos de la Pascua o Santa Cena, este vino, esta pequeña porción, porque no te voy a dar un vaso, es una pequeña porción solo como recordatorio. No me están apuntando la dirección y digan, ahí voy para allá y dan vino. No, te vas a sorprender porque ni un dedito de vino te doy. Te doy vino, pero no te doy tanto, porque la Biblia no dice embriágalos, ¿verdad? Pero esta pequeña porción representa, por eso es poco, porque representa algo poderosísimo, la sangre misma que brotó del cuerpo de Jesús cuando estaba muriendo en lugar nuestro. ¿Para qué? Para que fuera posible el perdón de nuestros pecados. Fíjate cómo les dice Pablo a los Efesios en esa misma carta, capítulo 1, verso 7. En él tenemos redención mediante su sangre, el perdón de nuestros pecados, conforme a las riquezas de la gracia. Este perdón nos libra de la muerte eterna, de la segunda muerte, no de la muerte física. La muerte física la vamos a experimentar todos porque muerte solo significa separación. Pero la segunda muerte, como está escrita en la Biblia, es la muerte espiritual. No todos somos eternos, la eternidad se tiene que ganar y solo la otorga el Señor. El perdón de los pecados nos da acceso a esa vida zoe, vida eterna, vida divina. La sangre de Cristo no solo cubre completamente nuestros pecados, sino que también hace posible que se borre nuestra culpabilidad. Eso está increíble. No solo te quitan el apodo de ladrón, sino que inclusive nunca se te vuelve a mencionar así. Mira qué padre está eso, ¿sí? No solo te quitan el delito, sino te quitan el antecedente. Los que han empezado una delegación saben de qué les estoy hablando. En Hebreos 9, del 13 al 14, se compara el sacrificio de un animal con la sangre de Cristo de esta manera. Esos sacrificios que se hacían antes, fíjate. La sangre de macho cabríos y de toros y las cenizas de una novilla rociadas sobre personas impuras las santifican de modo que quedan limpias por fuera. Si esto es así, ¿cuánto más la sangre de Cristo, quien por medio del Espíritu Eterno se ofreció sin mancha a Dios, purifica nuestra conciencia de las obras que conducen a la muerte, a fin de que sirvamos al Dios viviente? ¿No es pregunta? ¿No tiene signos?
Bueno, sí tiene signo, pero no es pregunta. Aquí tiene signos de pregunta en la mía. Le voy a leer esta parte final porque me gusta cómo hace la pregunta. ¿Ves por qué es bueno tener varias versiones de la Biblia? Dice esta versión: ¿cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo? Esa parte de limpiará vuestras conciencias, claro, estoy leyendo la Reina Valera 60, ya se dieron cuenta en esta parte, pero esta palabra conciencia, la palabra conciencia proviene de una palabra latina que es consire, que quiere decir percatarse de culpabilidad. Es decir, cuando se ofrece el sacrificio, cuando Dios mismo sin mancha da su sangre, limpia eso que nos hace saber culpables. No solo la culpa, sino tu mente la limpia de ese sentimiento de seguirte señalando a ti mismo como culpable. Cuando tomamos el vino en la ceremonia de la Pascua del nuevo pacto, subrayo nuevo pacto, expresamos nuestra fe en que Dios nos ha perdonado realmente. Eso es el vino. El vino sirve como un cerrojo, como un sello. ¿Por qué? Porque está ayudando a tu conciencia, a esa parte que te culpa, a ese razonamiento de que fallaste pero que eres culpable. El vino lo sella, ¿verdad? Para que mediante este nuevo pacto expresamos nuestra fe en que Dios realmente nos perdonó, de manera que estamos libres de pecado y libres de culpa. ¡Wow! No solo libre de culpa como antes, libre de pecado como antes era a través del sacrificio de los animales, sino ahora, por esta obra maravillosa de la sangre de Jesús, es usada como un símbolo a través del vino, nos limpiamos del pecado de una vez y para siempre, de ese pecado por lo menos, y también de la conciencia de culpabilidad. Ya la mente no te tendría que estar atacando ahí diciendo, es culpable, eres culpable. Si tu mente te sigue dando problemas y te sigues sintiendo culpable por algo que Dios ya te perdonó, ¿sabes qué? No es Dios, no es tu conciencia. Es el que va metiendo los cuernos y la cola nada más para hacerte sentir una culpa que no debes de sentir ya. Cuando tú eres libre de culpa y libre de pecado, tu corazón es purificado de algo que se llama mala conciencia. De esta manera, aunque siempre debemos de aprender de los errores que hemos cometido, debemos de vivir con tranquilidad sabiendo que cuanto está lejos del occidente... A ver, léelo el Salmo 103, verso 12. Tan lejos de nosotros echó nuestras transgresiones, como lejos del oriente está el occidente. ¡Wow! Entre más camines hacia el mundo cardinal, más se aleja de ti. Nunca lo vas a alcanzar. En ese sentido es lo que está escrito. Debemos de aprender de los errores, por eso nos estamos arrepintiendo, por eso venimos a Cristo, para que los limpie, para que los lave, para que no seamos más culpados de ellos, pero debemos de aprender no volver a cometerlos, pero no obstante debemos de vivir con tranquilidad, porque ese pecado, esa sensación de culpabilidad ya está exactamente del otro lado, del otro punto del mundo, del otro lado del universo, que por más que te acerques a él, pues siempre va a ser el otro lado, nunca lo vas a alcanzar. Así tendríamos que tener la sensación de libertad, de remisión de pecado, de redención. Esas son pocas palabras. No obstante, te decía, hay quienes se sienten culpables aún después de haberse arrepentido. Es cierto que nuestra conciencia debe acusarnos de inmediato cuando pecamos otra vez, pero no debemos de seguir condenándonos por pecados a los que ya hemos traído a Dios y de los que nos hemos arrepentido. Dios ya los perdonó. Más bien debemos de tener absoluta confianza en que Dios nos ha liberado de esa culpa. Por medio de la sangre derramada de Jesús, también tenemos acceso al trono mismo de Dios, así como lo oyes. Bajo el antiguo pacto, solo el sumo sacerdote podía entrar en la parte de esta tienda móvil, de este templo móvil que habían hecho, al cual nombra la Biblia como tabernáculo o tienda de reunión.
y estaba dividida en 3 partes: atrio, el lugar santo y lugar santísimo. En el lugar santísimo estaba el arca del pacto, esta caja hecha de madera forrada de oro, donde tenían guardadas las tablas de los mandamientos, donde tenían guardado también un plato de maná y donde tenían guardada la vara de Aarón que reverdeció, cada uno simbolizando una cosa. Y solo podía entrar a este lugar el sumo sacerdote, porque así estaba delimitado. Ahí estaba esta caja y en la parte de la tapa estaban 2 querubines con las alas abiertas, y a esta parte del arca se le llamaba propiciatorio, o también se le llamaba el asiento de la misericordia, el cual representaba precisamente eso, un trono, el trono de Dios. En Levítico 16 se describe la ceremonia de cada año. Aquí hay otra que se llevaba a cabo durante otra fiesta santa, es decir, el día de la expiación. En esa ocasión, el sumo sacerdote tomaba de la sangre de un macho cabrío que prefiguraba a Cristo y rociaba sobre el propiciatorio, es decir, sobre el asiento, sobre la tapa de la caja del arca, a fin de que en forma simbólica los israelitas pudieran ser purificados de todos sus pecados. Debido a que la sangre de Jesucristo quita el pecado, nos purifica ante Dios y podemos tener acceso directo a Él. Jesús es ahora el único, no se necesita otro. Nuestro es el sumo sacerdote de esta actualidad, de esta generación y por los siglos. A través de su sacrificio Él se convirtió en el único sumo sacerdote en que entró al lugar santísimo por su propia sangre, pero no entró y dejó las cortinas corridas, sino las dejó abiertas para nosotros. Así que ahora nosotros podemos entrar al verdadero lugar santísimo, podemos acercarnos a Dios con certidumbre, con confianza, sin temor a ser rechazados, porque así fue como Jesús lo instituyó. Fíjate cómo nos lo ilustra el escritor de la carta a los Hebreos, capítulo 10, del verso 19 al 22. Así que, hermanos, mediante la sangre de Jesús tenemos plena libertad para entrar en el lugar santísimo, por el camino nuevo y vivo que Él nos ha abierto a través de la cortina, es decir, a través de su cuerpo, y tenemos además un gran sacerdote al frente de la familia de Dios. Acerquémonos pues a Dios con corazones sinceros y con la plena seguridad de que la fe, interiormente purificados de una conciencia culpable y exteriormente lavados con agua pura. Wow. En esta misma carta a los Hebreos se nos dice literalmente: acerquémonos pues confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Solo por medio de Jesús podemos experimentar esta relación tan íntima con nuestro Padre. No con mandas, no con rezos, no con cirios, no con figuritas, no con altares de muertos, no con sacrificios de que me voy a echar 1 kilómetro de rodillas. Todo eso nada más es para acallar una conciencia que te culpa y que te acusa. Pero cuando sabes que la sangre de Jesús ya te limpió, te arrepentiste, ahora puedes sentir a Dios aquí cerca. Hace un par de días salí con mi hija, le dije: bueno, vente, acompáñame a las tortillas, vamos a exponerte un ratito al virus que anda por ahí, ponte tu cubrebocas para que vayas agarrando inmunidad. Y ella me decía algo de repente. Ella hace unos pocos días me dijo que empezó a sentir luz, calor, y me preguntaba qué era. Le decía: ¿eres Dios o son ángeles ministradores guardándote? Y me decía: qué curioso, papá, ahí en la casa pues siento ahí uno que otro. Dice: pero ahorita que ando ahí siento rodeada. Y le digo: es que eso exactamente es la presencia de Dios guardando, los santos ángeles ministradores que Él manda para que nos resguarden de todo mal. Esto se puede sentir solamente cuando estás cercano a Dios, y desde luego que al participar de la Pascua, de la Santa Cena, del vino, pues estás declarando esto y estás recordando que esta sangre fue derramada para que tú tuvieras acceso directamente a Dios. El hecho de que la sangre de Cristo ha sido derramada significa también que Él ha hecho un nuevo pacto
o un convenio. Eso significa pacto, convenio. Cuando instituyó el símbolo del vino en la ceremonia de la Pascua, él dijo: esto es mi sangre del nuevo pacto. Yo digo que hasta en la iglesia tradicional lo mencionan, pero bien a bien la gente no lo entiende, o no le explican, o no sé, o les pasó como cuando estaban enseñando álgebra en la prepa, en la vocacional, y ¿qué? Cuando te enseñaron cálculo diferencial y tú estabas pensando en Bob Esponja, o en saber qué otra cosa ilustrativa y tan difícil de meditar, no sé, que estabas pensando, y a muchos hoy día me da risa porque los chavos de ahora no saben hacer por sí mismos raíces cuadradas. A mí me hicieron aprenderme la tabla periódica de los elementos y aquí no saben ni siquiera cuáles son los del grupo A, 1A, o más fácil, no te saben el teorema de Pitágoras, porque ahora todos lo quieren sacar del teléfono y de las aplicaciones. Aguas, chavos, pónganse pilas, porque si no, están destinados a tener una memoria de corto alcance toda su vida. Regresando, ya no quiero regañarlos, los regañaré mañana. ¿No es cierto? Mañana va a estar padre el tema. El joven que no quiso ser rey. Acuérdate y recomiéndalo. Bueno, regresando al tema. ¿Por qué se le llama a este vino sangre del nuevo pacto? Bueno, ahí te va. En la carta a los hebreos se nos explica que después de que Dios le propuso a Israel lo que ahora se conoce como el Antiguo Pacto, y está descrito en el Antiguo Testamento, el pueblo se comprometió a obedecerlo. El pacto fue confirmado con la ceremonia del rociado de sangre. Ese fue el primer pacto. Fíjate que en Éxodo 24 del 3 al 8 se nos narra este primer pacto, se nos narra todo este asunto de la primera vez que fue rociada sangre. La mitad, fíjate, se mataron animales. Moisés hizo un altar, él lo edificó. Además del altar, edificó como, ¿cómo decirlo para que me entiendas? No sé si entiendas lo que es un majano. Los que viven en provincia o han ido a algún pueblo visto que ponen cierto número de piedras y las pintan de blanco para delimitar donde termina un territorio y empieza otro. Esos son majanos. Aquí Moisés levantó así 12 montículos, vamos a decirlo así, de piedras, ¿verdad? Y la mitad de la sangre de esos sacrificios se utilizó en ungir, en derramar esta sangre en el altar, en cada uno de estos majanos o montículos de piedras, porque representaba cada uno a una de las tribus de Israel. Pero ¿qué crees que hizo con la otra mitad de sangre? ¿Al pueblo? Sí, exactamente, se la roció a todo el pueblo. Ahí está el derramamiento, a todos alcanzó, a todos impregnó esa sangre de esos animales, y ese fue el primer pacto. El pacto de obediencia fue confirmado así, el pacto de que Él iba a ser su Dios y ellos iban a ser su pueblo. Es importante reconocer que cuando llegamos a comprender el significado del sacrificio de Cristo, a arrepentirnos verdaderamente y a ser bautizados para la remisión de nuestros pecados, exactamente hacemos algo equiparable. Estamos haciendo un pacto con Dios. Por medio de este pacto concertamos con plena certidumbre que Dios nos perdonará nuestros pecados y cumplirá lo que ha prometido. Él nos ha otorgado su Santo Espíritu a través de este compromiso, de este convenio, como lo dice el libro de los Hechos capítulo 2, verso 38. Arrepiéntanse y bautícense cada uno de ustedes en el nombre de Jesucristo para perdón de sus pecados, les contestó Pedro, y recibirán el don del Espíritu Santo. El Espíritu Santo es el que garantiza nuestra herencia en el reino de Dios. El sacrificio de Jesucristo para la remisión de nuestros pecados es el fundamento de este pacto con el Dios del universo. Las condiciones de este pacto son absolutas porque fue sellado con la sangre que no se puede reponer. Si a lo mejor yo tengo un accidente, Dios no lo quiera, y sufro ahí, no sé, una herida severa y me tienen que hacer una transfusión, bueno, pues ya ahí leerán, ¿verdad?, en mi información, en mi expediente, en mi archivo clínico, que soy ORH positivo.
Bueno, fácil conseguir al banco de sangre una bolsa, 2 bolsas de ORH positivo. Pero dime, ¿de dónde sacamos siquiera una bolsa de la sangre de Cristo? Ningún banco ni en Israel lo tiene. Ningún banco de sangre lo tiene. Entonces, amados, tendremos que entender que esta sangre, que este sacrificio son absolutos. Está sellado con la sangre de Cristo, que es irreemplazable. ¿Ahora qué me pasa? Ya ves, empezamos muy temprano. Irreemplazable. Ahí está. Ya voy a practicar trabalenguas. Aunque no lo crean, yo tengo serios problemas de dicción. Tengo que andar repasando trabalenguas. Ahí lo subí en mis redes sociales, el que practicaba cada semana, pero siendo honesto, desde que empezó este año no he practicado, por eso se me lengua la traba. Pero bueno, ahí vamos a darle. Entonces, fíjate cómo nos lo dice, cómo nos lo ilustra la Biblia en Hebreos 9, versos 11 y 12. Cristo, por el contrario, al presentarse como sumo sacerdote de los bienes definitivos, en el tabernáculo más excelente y perfecto, no hecho por manos humanas, es decir, que no es de esta creación, entró una sola vez y para siempre en el lugar santísimo. No lo hizo con sangre de machos cabríos y becerros, sino con su propia sangre, logrando así un rescate eterno. Y el verso 15 dice: por eso Cristo es mediador de un nuevo pacto, para que los llamados reciban la herencia eterna prometida, ahora que Él ha muerto para liberarlos de los pecados cometidos bajo el primer pacto. Por eso cada año, cada año, cuando celebramos la Pascua, reconfirmamos nuestro compromiso de cumplir fielmente con este pacto con Dios. Este es el pacto que haré con ellos, dice Hebreos 10, versos 16-17. A ver, léelo. Este es el pacto que haré con ellos después de aquel tiempo, dice el Señor. Pondré mis leyes en su corazón y las escribiré en su mente. Después añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y maldades. En el antiguo Israel no tenían el corazón dispuesto para guardar fielmente los mandamientos de Dios, esa es la verdad. Pero en el nuevo pacto Dios escribe sus leyes en nuestros corazones y mentes. Estas leyes no son aquellas de purificación física que formaban parte del sistema de sacrificios o lavamientos que se hacían en el tabernáculo. Son ahora, fíjate bien, las condiciones de este nuevo pacto son los preceptos santos y justos que conducen a las personas a tener una conducta correcta para con Dios, pero también para con los que los rodean, como dice la carta a los Romanos 7:12. Concluimos pues que la ley es santa y que el mandamiento es santo, justo y bueno. El nuevo pacto se basa en una conducta adecuada para con Dios y para con nuestro prójimo. Por eso está sellada con sangre. Por eso ya no importa cualquier otro sacrificio que se pudiera hacer como en el Antiguo Testamento. Por eso no importa que prometas irte de rodillas. Por eso no importa que en la iglesia tradicional pagues una misa cada año en el aniversario luctuoso. Por eso no importa que compres cirios del tamaño de tu estatura. Por eso no importa que hagas lo que hagas. Lo que se tenía que hacer para poder tener un correcto acercamiento con Dios ya fue hecho. Ahora lo que nos conviene es recordar y celebrar cada año este evento para recordar que tenemos un compromiso, un convenio con Dios. Estos nos conducen a la vida eterna. Fíjate cómo lo dice el Evangelio de Mateo 19, verso 17. ¿Por qué me preguntas sobre lo que es bueno?, respondió Jesús. Solamente hay uno que es bueno. Si quieres entrar en la vida, obedece los mandamientos. El vino de la Pascua es símbolo de este pacto que fue confirmado o ratificado con la sangre de Jesús. El Nuevo Testamento nos muestra que los primeros cristianos continuaron celebrando las fiestas bíblicas en sus tiempos. Alguien me escribió ahí que esto de las 7 fiestas es para los judíos nanay, niguas,
ni el pastel. En el Nuevo Testamento puedes leer que los seguidores, los discípulos y aún después de su muerte continuaron celebrando estas fiestas en sus tiempos tal y como Dios lo había ordenado. Durante su niñez inclusive Jesús la celebró. Fíjate qué dice Lucas 2:41. Los padres de Jesús subían todos los años a Jerusalén para la fiesta de la Pascua. ¿Para qué? La fiesta de Pascua. ¿Para qué? La fiesta de la Pascua. ¿Cada cuánto? Cada año. Wow. Y cuando fue adulto continuó haciéndolo junto con sus discípulos. La iglesia también continuó celebrando las fiestas bíblicas en las fechas prescritas. Por ejemplo, en Hechos 2:1 podemos ver que los discípulos de Jesús estaban celebrando la fiesta de Pentecostés cuando llegó el Espíritu Santo sobre ellos. En las Escrituras no encontramos nada, y repito, no encontramos nada que indique que la iglesia haya cambiado las fechas que Dios prescribió para estas festividades santas, o que haya agregado alguna otra, o que hayan ahí estado en Israel buscando atrás de las piedras huevitos de Pascua o cosas semejantes. No. La palabra de Dios especifica que la Pascua debe de guardarse una vez al año. Repito, una vez al año. Y así lo hacía la iglesia del principio, siendo esta una conmemoración de la muerte de Jesús. Hay mucha gente que dice que ellos celebran Santa Cena, porque hasta le cambian el nombre como si no fuera lo mismo. Es que en mi iglesia celebramos cada 15 días la Santa Cena. Pues qué mal, no entienden, porque si cada conmemoración está recordando la muerte de Cristo, cada 15 días lo estás matando. Y pero aún la iglesia tradicional todos los días lo mata, y los domingos como 3 o 4 veces al día. Es un memorial, es un recuerdo de su muerte. Siendo esta una conmemoración de muerte, entonces no debe de celebrarse cuantas veces alguien quiera. Así como las otras fiestas bíblicas, también debe de guardarse una vez al año en una fecha específica. La frase, porque de ahí se agarran, esta frase está escrita en 1 Corintios 11:26. Esta frase de todas las veces que comieres de este pan y bebieres de esta copa, hace notar sencillamente que al celebrar la Pascua cada año en esta fecha apropiada, los miembros de la iglesia están proclamando la muerte del Señor hasta que Él venga. Ni Jesús ni los apóstoles dieron indicación alguna que deberíamos de hacer cambios en lo relacionado al tiempo o la frecuencia con la que celebramos las fiestas de Dios. Pero si ni siquiera entendemos y creemos que la Santa Cena es como una celebración aislada, nada más para sentirte más santo, darte golpes en el pecho y creer que si la tomaras diario serías más puro, pues querido amigo, no entiendes nada. Por algo está instituido cada año. Es una fecha que debemos de anhelar. Así como anhelan mucho su cumpleaños, es una fecha que debemos de anhelar. Porque es una fecha sumamente importante. Siguiendo su ejemplo, ahora nosotros debemos de guardar esta Pascua, esta Santa Cena, como dice la Biblia, el día 14 del primer mes del calendario hebreo. Es decir, el 14 de Abib o Nisan. Así se denomina el primer mes. Durante la primera Pascua que Jesús celebró, y para los que se están preguntando, ¿y cuándo cae el 14 de Abib o Nisan? Ya lo dije, 28 de marzo. Se los repito con mucho gusto. 28 de marzo, a quien me está escribiendo ahora mismo. 28 de marzo. ¿Ya está? Eso. Ay, mi Dios, ¿y cuándo empieza la fiesta de los panes? Un día después, el 29. Ahorita, no te preocupes, si no me entendiste, sobre la fiesta de los panes ya hablaremos dentro de 8 días. Y es más, no voy a decir tu nombre para que no haya broncas de que te queme. Pero pueden mandarle un mensaje @ Ay, no, ¿cómo creen que lo voy a quemar? No. La verdad es que durante la última Pascua que Jesús celebró con sus discípulos, claramente les dio a entender que esta conmemoración continuaría guardándose aún en el reino de Dios. Sí, aún después de que todas las cosas que están en la Biblia acontezcan. Fíjate, Mateo 26, verso 29 dice así:
Les digo que no beberé de este fruto de la vid desde ahora en adelante, hasta el día en el que beba con ustedes el vino nuevo en el reino de mi Padre. ¿Escuchaste bien? Hasta que lo beba con nosotros, conmigo sí, no sé si contigo, échale ganitas, en el reino de su Padre. Guardar la Pascua o Santa Cena cada año nos recuerda que Dios es quien perdona nuestros pecados y nos otorgará la vida eterna en su reino por medio de Jesús. Nuestra Pascua fue sacrificada ya. Fue Jesús y fue por ti y fue por mí. Es una conmemoración del papel permanente que nuestro Creador tiene en la salvación de la humanidad. Todo comenzó con un plan, todo comenzó con el pago por el perdón de los pecados, y como no había, de acuerdo a como la misma ley del sacrificio señala, un sacrificio sin mancha, perfecto, tuvo que ser llevado a cabo por nuestro Señor Jesucristo. Por eso tuvo que venir para dar su vida, como dice la propia Biblia, en rescate por muchos. ¡Wow! Y ese, amados, es el significado del vino. Así es que, ya sabes, día 28, cuando participes de la Santa Cena, de la Pascua, tal vez este año no sé cómo lo realizan en tu congregación o si lo vayas a realizar, pero grábate estas enseñanzas, escúchalas. Tienes que recordar que el pan simboliza el cuerpo del Señor, no nada más en el hecho de tener una simbología en la cabeza, sino el ser molido a palos, el ser desfigurado, como ya lo explicamos la vez pasada. Y hoy recuerda que la sangre tipifica un nuevo pacto, un nuevo compromiso que nos ayudará a entender, a comprender y a recordar cómo debemos desempeñarnos conforme a Dios y conforme a todos aquellos que nos rodean. Mi nombre es Israel Chapa. Estuvieron Ella chicha bacato. que por cierto cumplió años. ¿Cuántos años cumpliste? Así 4. 4, muy bien. También estuvo mi esposa, Idalia Castro. mi hija Axamaday. y mi sobrina. Jania Castro. Bueno, recibe un abrazo de parte de todos nosotros y recuerda, mañana, jóvenes, va a estar diferente la enseñanza. Vamos a hablar del joven que no quiso ser rey. Se va a poner buena la cosa. Domingo por la noche, wow, tenemos un día sanguinario, la matanza de Canaán. Wow, lo voy a contar casi como radionovela para que sea más antojoso. Dios les bendiga, descansen. Shalom.